reacción quizá de parte del presidente ante sus arrebatos, pero yo ya no sé, ¿no? Se acercó con Dante Delgado, parece que platicaron, no llegaron a un acuerdo, no sé si Dante no quiso soltar lo que pedía Marcelo, no me queda claro, pero Marcelo está ahí y la posibilidad de que tenga algún impacto ya se ha perdido, ¿no? Yo creo. Y justo mencionaba el presidente, bueno, si se va, después de que pasó todo esto, que no asistió a cuando las encuestas, los resultados de las encuestas, que dijo, bueno, si se va a otro partido, le va a quitar votos a Xóchitl, ¿no? O sea, ya como dándolo por hecho, Víctor. Sí, sí, que esto es muy, muy interesante, dicho sea de paso. Parece ser que el presidente más que preocupado en gobernar está preocupado en mantener el poder, ¿no? Sí. Él habla mucho de politiquería, pues parece que él está en eso todo el tiempo, más que preocupado en los grandes problemas nacionales, está preocupado en qué va a pasar en la próxima elección. Y si es probable que le quite votos a Xóchitl, es probable que le quite votos a Morena, no sabemos en qué porcentaje a cada una, pero se ve difícil que con Movimiento Ciudadano Ebrard gane una elección. Va a quitarle votos a alguien en distintas proporciones, pero difícilmente va a lograr algo más que eso, ¿no? ¿Le quitó atención a Xóchitl en estos días? Bueno, le quitó atención también a Claudia, ¿no? Es decir, Okay. se volvió el centro, los días sobre todo en los que amenazaba mucho, pero lo importante es que Xóchitl está en una etapa del ping-pong que yo le llamo, ¿no? Ella está esperando el ataque del presidente para contestar y contestar de mejor manera y ganarle el punto. Entonces, en la medida que el presidente la nombra, Porque ella... lo mencionábamos, desde un inicio él fue quien impulsó, Sí, ¿no? Y ha impulsado. Absolutamente, ¿no? Xóchitl es producto del presidente, ¿no? Esto es un hecho. No sé si Marcelo le quitó foco, Xóchitl sigue apareciendo, te digo, cada vez que la agrede el presidente, sí. Y ahí está, o sea, Xóchitl sigue estando presente. Sí, es buena para el ping-pong, estoy de acuerdo con la imagen que nos da Jorge. El presidente dice, es que Xóchitl dice groserías, y ella responde muy bien, groserías que no haya medicinas. El presidente entrega el bastón de mando y Xóchitl dice, esto no es un imperio, usted no puede heredar el poder. Le quieren tumbar la casa y Xóchitl dice, lo que quieren destruir no es mi casa, es la esperanza. Tiene ingenio para este ping-pong. Está muy bien asesorada, súper bien asesorada hasta ahora. Digamos, esta etapa del ping-pong creo que le está resultando útil. Habrá que ver ya en la etapa del crecimiento y de las propuestas cuál es su capacidad, ¿no? Hasta ahora, esto ha resultado ideal. Estamos a 9 meses, bueno, 8 meses y medio de que se lleve a cabo esta jornada electoral. ¿Cuál va a ser la relación del gobierno federal con la oposición, por ejemplo? Ya estamos viendo un poquito, ¿no?, de lo que podríamos estar viendo en próximos meses. ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a ser tensa, como ha sido tensa todo el sexenio. El presidente ha dedicado muy buena parte de su tiempo a denostar a otras instituciones, a denostar a la oposición. A la oposición menos porque la oposición no había, ¿no? Ha estado desdibujada, casi totalmente desdibujada, hasta que salió Xóchitl. Entonces yo creo que sí va a ser una relación muy tensa. Se habla mucho ya de una elección de Estado, donde todo el poder del Estado va a estar apoyando a los candidatos de Morena. Es un escenario muy probable. Otro escenario probable es que el presidente pues esté a la altura de su investidura y no haga una elección de Estado, sino que actúe como jefe de Estado, que es lo que es. Pero todo anuncia que sí va a ser una elección muy tensa, un poco como las que teníamos con el PRI de los años 70, ¿no? Pero Todo estos el son poder diferentes, Víctor, no sé de qué hablas. ¿Son diferentes a quién? La verdad es que sí son diferentes, porque el PRI por lo menos respetaba reglas. Bueno, eso sí. Es decir, cuando dicen que es el viejo PRI, esto no es cierto. Los presidentes del PRI, los presidentes emanados del PRI, reconocieron los avances ciudadanos y respetaron las instituciones que surgieron de los movimientos ciudadanos. Respetaron el INE, respetaron el INAI, respetaron todos estos movimientos, ¿no? El presidente los está echando para atrás. Nunca hubo confrontación abierta como la está viendo ahora entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al grado de que hoy en la mañanera dijo que no los va a invitar al convivio del 15 de septiembre porque son enemigos del pueblo y
y de la Cuarta Transformación. Esto ningún presidente priista ni panista se atrevió siquiera a pensarlo, ¿no? Entonces, vamos, sí va a ser muy tensa la relación. Xóchitl va a vivir descalificada. Yo no creo que le tenga miedo a que le gane la presidencia porque la estructura todavía es muy fuerte como para, no garantizar, pero para poder pronosticar el triunfo de Claudia. Lo que el presidente tiene miedo es que le quite el efecto Xóchitl, le impida ganar las suficientes curules en el poder legislativo para poder modificar constitución y terminar de comerse al poder judicial y todo lo que queda, ¿no? Entonces yo creo que esa es la preocupación. Y entonces en ese sentido va a ser muy tensa, va a querer acabar con Xóchitl. Y lo que va a conseguir es darle... Seguirla alentando, claro, ¿no? Seguir, absolutamente, que siga subiendo. absolutamente. Y mencionabas, Víctor, antes de que entráramos al aire, el tema de las entidades, los diferentes estados. ¿Cómo va a estar más o menos en tema de los partidos? Bueno, sobre el comentario de Jorge, yo veo las cosas bueno. un poco distintas. Yo sí creo que es posible la alternancia y creo que hay una probabilidad relativamente alta de alternancia, que Xóchitl genere un voto ciudadano, genere apoyo, genere movilización. Veo muy difícil una mayoría, no se diga ya calificada, siquiera absoluta de Morena. Creo que ahí está abierto y hay buenas probabilidades de alternancia, va a ser algo interesante. Y bueno, los cargos de elección que están en disputa son más de 2.500, por supuesto la presidencia, diputados federales, senadores, pero hay 9 senadurías que llaman mucho la atención. Se pueden hacer clasificaciones según la probabilidad del nivel de competitividad que van a tener. Posiblemente la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco haya mucha competencia, es probable que haya alta competencia en esas 3. Hay otros que están en el otro extremo, como Tabasco y Chiapas, donde parece ser que Morena la tiene relativamente fácil. Yucatán y Guanajuato, el PAN pues lleva ahí ya una tradición y ha tenido gobiernos con apoyo popular. Y el caso de Puebla y Morelos son más inciertos, pero en fin, todo esto es muy incierto porque si hay malos candidatos de un partido o muy buenos candidatos de otro, esto puede cambiar, pero sí hay que observar estas 9 gubernaturas que creo que van a ser muy interesantes. Ahora, yo sí creo también que Xóchitl puede crecer y puede atraer votos, ¿no? Sigo creyendo que va a ganar Claudia, pero en la medida en que el escenario sea el que tú estás planteando, que Xóchitl esté en posibilidades de ganar la presidencia, eso va a tensar mucho más el ambiente y lo va a volver también mucho más peligroso. El presidente no va a permitir un triunfo de Xóchitl por la buena o por la mala. Y en la medida en que esto sea posible, las cosas se van a complicar muchísimo más. Yo sigo teniendo baste recordar 1994 cuando perdió la gubernatura con Roberto Madrazo en Tabasco, tomó los pozos petroleros y nunca pudo comprobar el fraude, pero dejó la impronta de que había habido un fraude. En 2006 la toma de los campamentos en la Ciudad de México y no tenía poder y consiguió mucho. Estando en el poder no va a reconocer fácilmente que se le aproximen siquiera a su candidata y mucho menos un triunfo. Ojalá me equivoque. Víctor. Sí, es un escenario muy probable, definitivamente si López Obrador tiene rasgos del prismo, no del prismo de este siglo o de fines del siglo pasado, del prismo de los 70, cuando él estuvo en el PRI, ¿no? De Echeverría y López Portillo, donde los otros poderes estaban subordinados totalmente, entonces no había problema. Pero sí tiene un rasgo peculiar, un rasgo muy personal, único de él. Alguna vez yo comentaba con alguien que sabe mucho de elecciones y le decía, es que la democracia mexicana tiene el problema de que hay malos perdedores. Y él ya en corto me dijo, no hay muchos malos perdedores, hay uno, nada más hay uno, pero con ese ya se puede complicar. Yo esperaría que hablara con Peña Nieto y acordara con Peña Nieto una asesoría y tuviera una salida similar a la que tuvo Peña Nieto. ¿Sabes qué? Está bien, gana tu candidato, pero me dejas en paz. Claro que eso se ve muy lejano. Yo creo que el escenario que dice Jorge es muy probable, a menos de que los costos para López Obrador y su gente se eleven mucho ante un escenario como este. Si esos costos
se elevan mucho, él puede entrar en ¿Cuáles esa... serían estos costos, por Justo iba a ejemplo? preguntar eso. Pues una elección muy impugnada, una elección no aceptada por la oposición, una elección con muy mala imagen internacional, que apareciera como el Daniel Ortega mexicano. ¿Tema de violencia también? Pudiera haber tema de violencia, Ok. podría haber tema de violencia, entonces puede haber costos de esta actitud que Jorge describe muy bien, que es un escenario muy probable, y ante esos costos podría él rectificar y entrar en sensatez. Ojalá. Vamos a una pausa, ¿les parece? Rapidísimo, porque también tengo... ¿Y qué va a pasar con el Movimiento Ciudadano? ¿Qué esperamos? ¿Les parece? Regresando de esta breve pausa, no se despeguen, estamos en vivo por el 151 de Megacable o por Facebook Live. Nos pueden estar acompañando, ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias Puebla.
Continuamos en A Fondo. Oigan, vaya lluvia la que está cayendo aquí al sur de la capital poblana, pero hay más temas. Seguimos con Víctor Reynoso, Jorge Alberto Calles, y yo les preguntaba antes de irnos una breve pausa, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es el papel que va a estar jugando Movimiento Ciudadano? Víctor. Bueno, el papel que ha jugado ahora, cuando ha tenido éxito, es el de cazar o rescatar liderazgos locales huérfanos de partidos. El caso de Jalisco, el caso de Nuevo León son paradigmáticos, ¿no? De eso ha vivido Movimiento Ciudadano. Hay un liderazgo local fuerte o con posibilidades de tener buenos resultados en una elección, Movimiento Ciudadano lo arropa. Y ahí le ha ido bien. Fuera de eso no creo que haya mucho más que lo que se ha llamado también un poco la administración de la derrota. Vamos a perder, pero si tenemos al menos el 3%, vamos a tener un dineral de presupuesto público y con eso se conforman. Yo creo que no está mal mantener el registro, mantener un número de diputados y senadores. Si logran detectar algún liderazgo local, aunque sea a nivel de ayuntamiento, pues ya va a ser bastante para ellos. Creo que no están pensando en algo más. Algo más grande. Algo más grande, por lo menos la dirección nacional. El caso de Jalisco sí es otro, es un caso distinto. Pero yo vería así la actitud del Movimiento Ciudadano. Si Ebrard se va con ellos y les da por lo menos el 3% de la votación, por Dante, feliz. La última vez que estuviste con nosotros, Jorge, mencionaste para 2030 Movimiento Ciudadano, un Ebrard con Movimiento Ciudadano. ¿Sigues con lo mismo? Yo no sé, porque Ebrard se desdibujó muchísimo. Yo pensé que iba a renunciar firmemente y que iba a tomar la candidatura de Movimiento Ciudadano y con esto me parece que fortalecía el juego que Dante ha planteado desde siempre de favorecer a Andrés Manuel López Obrador debilitando a la oposición, pero me parece que Xóchitl cambió mucho el tablero, ¿no?, de estas cuestiones, debilitó a Dante, la propuesta de Dante, al grado que Alfaro, el Grupo Jalisco es muy importante en el Movimiento Ciudadano, queda debilitado Dante, y ahora curiosamente estaba diciéndoles antes de venir, me entero que Alito informó que el PRI le va a impedir en el Congreso local a Samuel la renuncia para hacerse candidato de Movimiento Ciudadano, y el argumento fue para evitar dividir a la oposición. Entonces, Movimiento Ciudadano está en un momento complicado ahorita, es decir, yo creo que las cartas que tenían era hacerle el juego a la Cuarta Transformación, tener un buen presupuesto, ganar espacios y en el 30 decir, ya ven, no hay ningún partido es bueno, aquí estamos nosotros, aquí está Ebrard y podría ser una buena jugada. Ahorita no lo sé. Tendrían que pasar por el proceso electoral del próximo año y recomponerse para plantearlo. El escenario ya no es el mismo con el que yo supuse que lo estaba planteando Dante Delgado, ¿no? Entonces habrá que ver. ¿La bancada de Movimiento Ciudadano será decisiva para los dos bloques? Yo siento que se va a descomponer la bancada, porque ya el grupo de Alfaro va por un lado muy distinto al grupo de Dante. Que ese es otro tema, la descomposición de Alfaro en Jalisco. Era un político con mucha popularidad, fue presidente municipal, tenía una red política muy importante en Jalisco, tenía una notable popularidad y ya la perdió. Ya es un gobernador poco popular. Pero lo que hemos visto, más allá de su figura personal, lo que tú mencionas, las bancadas, pues hay una parte importante de Movimiento Ciudadano que está con Alfaro, está por apoyar a Xóchitl, y hay otra parte que está con Dante Delgado. Entonces, creo que no se va a mantener la unidad ahí, o que creo que ya no hay unidad en Movimiento Ciudadano, en las bancadas de Movimiento Ciudadano. Y justo podemos retomar lo que mencionaban hace un momento o en el bloque anterior de Morena y las bancadas, tanto en la senaduría como en la diputación, va a estar dividido. ¿Cómo va a ser el panorama? Ahora sabemos es mayoría Morena, ¿no? ¿Qué va a pasar? Incluso aquí también en Puebla. Tú planteabas la posibilidad de que no gane siquiera la mayoría absoluta Morena, ¿no? Eso es una posibilidad. Lo que sí me queda claro es que la mayoría calificada va a ser muy complicado que la tenga. ¿Por qué? Porque hay mucho descontento. El efecto Xóchitl va a hacer que la gente vote por candidatos. ¿Para que cambie? Sí, es decir, siempre cuando hay un candidato de oposición fuerte,
el candidato oficialista no gana carro completo o no se lleva la mayoría de las posiciones, ¿no? Siempre favorece a la oposición. Entonces yo creo que el efecto Xóchitl lo que va a beneficiar al Poder Legislativo, y probablemente haya una mayoría de la oposición, lo cual puede ser bueno y malo, porque en el caso que gane Claudia, probablemente no la van a dejar gobernar bien, podría ser bueno en el caso de que Claudia leyera bien el escenario y en vez de seguir con un compromiso hacia el pasado, se atreviera a negociar sanamente con el Poder Legislativo y llegaran a acuerdos que permitieran resolver problemas, ¿no? No lo sabemos, pero esto es un escenario posible. Víctor, ¿ibas a mencionar? Sí, sin duda, bueno, hay varios temas. También pensando en el viejo PRI, uno de los principios del viejo PRI era matar al padre. ¿Cómo está? Llegas a la presidencia de la República porque el presidente anterior te eligió, pero una vez que llegas ahí hay que matar al padre, es decir, hay que tomar distancia de tu predecesor. Digamos, Claudia no tiene esa mentalidad, ni mucho menos, pero algo que se ha argumentado a favor de Claudia es que en el combate a la pandemia y en problemas de seguridad actuó de manera muy distinta a López Obrador. Ni abrazos, no balazos, ni estampitas para combatir el virus. Ella sí tuvo unas políticas mucho más serias, mucho más racionales. Entonces no es una calca de López Obrador, no fue una calca de López Obrador. Y pudiera ser que si llega al poder sea ella misma y tome distancia de una manera muy prudente. No habrá continuidad. No totalmente, no en abrazos, no balazos, no creo que Claudia vaya por ahí, no en políticas de salud, yo creo que va a ser algo mucho más racional el gobierno de Claudia, a menos que ya la hayamos perdido, ya ande por otros canales, ¿no? Pero en estas dos políticas, ¿cómo actuó contra el virus, del coronavirus, y cómo actuó contra los problemas de seguridad? Lo que vemos es que tuvo una actitud notablemente distinta a la del presidente. Sí, pero aquí depende también de cómo organice su equipo de trabajo y que tanto le permitan tener su propio equipo de trabajo, ¿no? Aquí un personaje clave que se mantiene oculto, pero que ha sido clave en el proceso de López Obrador es su hijo, Andy. Y tiene un control de la mayoría de las secretarías y tiene un control de contratos y de negocios en todas las secretarías. Hace como un mes y medio lo ventaneó Loret de Mola los negocios con sus amigos, ¿no? Y todo el mundo te lo dice, es decir, la presencia del hijo de Andrés Manuel en el gobierno federal es muy fuerte, que va al grado de que la propuesta de Marcelo de crearle una secretaría respondía a esta situación, ¿no? Hacerlo visible, ponerlo allí y jugar con él. Yo creo que Andrés Manuel va a poner a su hijo en algún lado y esto, por lo menos en un par de años, va a limitar mucho la capacidad de independencia de Claudia, ¿no? Es decir, todos los presidentes priistas mataron al padre, pero no al día siguiente que tomaron el poder. Lo fueron envenenando, lo fueron aislando y le dieron el tiro de gracia cuando ya estaba en condiciones de darle el tiro de gracia. A López Obrador va a ser más difícil darle el tiro de gracia, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno, se supone, yo quiero suponer que Claudia tiene su estrategia para tomar ella el poder, ¿no? O sea, es una mujer muy inteligente. Y como lo estabas mencionando, sí, trató de atacar ciertos temas, yo creo que muy delicados, por ejemplo, en la Ciudad de México, el tema de inseguridad y el tema de COVID-19, que uno de los puntos donde más contagios hubo y fue donde empezó a detonar todo el tema de la pandemia, que sí fue diferente a cómo lo trataba el presidente, incluso también gobernadores morenistas, por ejemplo, Barbosa, ¿no? ¿Qué decía con el tema de COVID-19? Que con su caldito de guajolote, una cosa así, o sea, que era como la misma línea que venía desde arriba. Entonces, ¿sí creen que se desdibuje? Más bien, ¿sí creen que se aparte, que no haya una continuidad tanto como lo estamos viendo? Porque me acuerdo, no recuerdo si era contigo, Víctor, o contigo, Jorge, que hasta en sus eventos hablaba como AMLO. Bueno, eso es parte de la estrategia para caerle bien al presidente y reafirmar su decisión, ¿no? Y a la gente, ¿no? Eso lo tendrá que cambiar. Yo supongo que a la hora de la campaña, no sé
cuando ande en campaña si lo va a hacer o no. Pero una vez que sea presidenta, yo espero que lo cambie, ¿no? Es decir, que ya presente ella su propia personalidad. O sea, no sé. Yo quiero pensar en el esquema de Lázaro Cárdenas, que parecía un político de muy poco carácter, de un perfil político muy bajo, que iba a ser un títere de Plutarco Elías Calles, y no el primer día, como dice Jorge, pero sí varios meses, varios años después, o un par de años después, subió al expresidente Plutarco Elías Calles a un avión y al exilio. Y fue acabando poco a poco con los secretarios de Estado que Calles le había impuesto y con los gobernadores que eran callistas. Fue cambiando el esquema Lázaro Cárdenas de una manera muy inteligente, muy gradual, como piezas de ajedrez. Creo que podría ser el esquema, ¿no? Y ya iremos viendo, porque a mí me causa conflicto el estarnos ya hablando de lo que va a ocurrir en 9 meses cuando ni siquiera hay tiempo, pero ellos ya se adelantaron y tenemos que hablar de estos temas, principalmente para generar reflexión en la gente, ¿no?, que nos está acompañando, y es algo muy complejo todavía aterrizar. Mencionaban, oye, es que no se parecen a gobiernos anteriores, ¿por qué? Porque ellos, pues las instituciones no las tocaron, no hicieron nada inconstitucional como lo estamos viendo ahora en estas elecciones que van a ser históricas, y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, incluso el panorama que se ve bastante complejo, hablando, y te preguntaba hace un momento, en tema de seguridad, tema de violencia, ¿cómo está el país actualmente? ¿No? Hablando de Puebla, tocando la violencia que vivió este joven, Neto Calderón, en la zona de Angelópolis, es un poquito de lo mucho que se está viviendo en todo el país y que autoridades no se están enfocando en esto porque ellos ya están viendo, pues, qué va a pasar el próximo año, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión para darle conclusión a este bloque? Irnos una pausa y regresar con qué nos espera en Puebla. Pues exigirles a los gobiernos que se concentren en gobernar y no solo en mantenerse o alcanzar el poder, y tener una madurez ciudadana para valorar a los gobiernos por sus resultados, no tanto por cuántos espectaculares tienen, no tanto por qué tan simpáticos son, sino qué resultados concretos nos han dado, y orientar nuestro voto en función de eso. Premiar a los que han gobernado bien y castigar a los que han gobernado mal. El castigo sería con el voto. Sí. O no salir a votar. No, yo diría con el voto. Yo no estoy con el abstencionismo porque no tiene consecuencias positivas. En Colombia, si el abstencionismo llega a cierto nivel, creo que si es mayor que los votos de otros candidatos, se anula la elección, que no sería un mal esquema, ¿no? Si ganan los abstencionistas, esa elección se anula y se repite. Pero aquí en México el abstencionismo creo que es tirar el voto a la basura. Lo platicamos en 2012, fue el momento en que el voto nulo adquirió más fuerza. Bueno, esa es mi perspectiva, tú tenías Sí, yo una en distinta. este momento fui defensor del abstencionismo por las características de los procesos. En este momento no. Yo creo que en este momento tenemos que salir a votar, ¿no? Es decir, las condiciones están, hay una polarización muy fuerte ante una elección de Estado y la posibilidad de que lo poco que habíamos avanzado en Estado de Derecho y sobre todo con instituciones pro-democratizadoras como el INE, por ejemplo, se puede acabar. Entonces tenemos que defenderla. Y ahora sí hay que salir a votar, ¿no? Hay que salir a votar, ¿no? Yo en esta ocasión no defiendo el abstencionismo, ¿no? Es decir, no es un valor universal y absoluto, eso es contextual. En este momento yo salgo a votar e insto a la gente que salga a votar, ¿no? Y a diferenciar su voto, si quieren hacerlo. Claro. Si quieren votar para la presidencia por un partido, para diputados por otro, senadores que por se otro. vale, ¿no? O sea, Se vale y puede ser muy razonable. Claro. vamos a una muy breve pausa. Le mandamos un abrazo a Ale Guillén, que también nos está acompañando. Recuerden, estamos en vivo por el 151 de Megacable y también por Facebook. Ya volvemos.
Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más aquí en A Fondo. Ya estamos en el último bloque, pero me gustaría preguntarles, Morena, en este momento, ¿los estados que son gobernados por Morena creen que repitan con este partido? ¿Cuál será el panorama? Y si nos vamos especificando un poquito más en Puebla, ¿cómo nos va a ir? Sí, tú traes la quiniela ahí. Si quieres, hasta la puedes mostrar para que nos crean. Bueno, está muy abierto, los 9 estados que van a tener elecciones, creo que las posibilidades son muy abiertas, depende mucho del candidato, de la coyuntura. Más allá del partido, o sea, ¿el partido no va a pesar en esta Sí va a ocasión? pesar, la marca Morena creo que sigue vendiendo bien, va a seguir vendiendo bien, puede decaer un poco y lo que se ha detectado en las encuestas desde un principio, la gente está a favor del presidente, aprueba al presidente, pero no aprueba lo que hace. Vamos, a nivel, podemos decir, la aprobación de él es 60%, la aprobación de su política económica o de su política contra De seguridad. seguridad está 40% o abajo. Entonces, esa contradicción puede expresarse contra los candidatos de Morena, pero va a variar mucho y un poco la tipología. Podemos decir que hay 2 estados fáciles para Morena, que son Tabasco y Chiapas, 2 estados difíciles para Morena porque han sido muy panistas, como Yucatán y Guanajuato, 3 estados donde creo que pueden darse niveles de competitividad muy altos, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, y Morelos y Puebla estarían en medio, depende de los candidatos. De Olivia Salomón, pues se ha hablado ya mucho, lo comentaba Jorge fuera de cámaras, se considera que va a ser para Morena un estado para una mujer, candidata mujer, y es muy probablemente que fuera ella o Claudia Rivera. Y bueno, dependiendo de esa candidata y dependiendo de quién escoja la coalición, el frente, pues van a ser las perspectivas, ¿no? Y también de mujeres mencionaban a la secretaria de Bienestar, Liz Sánchez, que era otra como también de las que había levantado la mano. También podría ser, pero si me permiten una Adelante. breve propaganda, los libros que publicó Puebla contra la corrupción y la impunidad, coordinados por Alejandro y por el doctor Enrique Cárdenas, son 3 volúmenes excelentes y hay uno, todos me gustan mucho, pero hay uno que habla de la elección espejo. Es como si pusiéramos el mapa de Puebla frente a un espejo y en 2018 Morena ganó en las ciudades, perdió en el campo. 2019 Morena ganó en el campo, perdió en las ciudades. Los operadores políticos que dan resultados sobre todo en el campo, en el voto clientelar, favorecieron a Morena, al PAN en 2018, a Moreno Valle, y se fueron con Morena, se fueron con Miguel Barbosa en 2019. Entonces esas redes clientelares siguen vivas y más allá del voto ciudadano, de cómo se decida, los ciudadanos que deciden a partir de su opinión, vamos a ver cómo funcionan estas redes clientelares que en el 18 apoyaron al PAN y en el 19 a Morena. Sí, claro. Y aparte también los perfiles, ¿no? Como mencionabas, que es Los algo perfiles muy de los importante. candidatos van a ser muy importantes. Yo no sería tan optimista, yo creo que se van 7-2. Sí creo que Guanajuato y Yucatán los retenga el PAN. Los otros, la Ciudad de México, es esta ilusión que se creó de que el 21 perdieron muchas alcaldías. Creo que ahora no va a ser así porque Monreal, que fue un factor importante en el proceso, ya está con Claudia, es parte del equipo de Claudia, y creo que esta vez no van a permitir que la Ciudad de México se pierda, ¿no? Entonces, sí va a ser, por supuesto, ahí hay también una presencia de la oposición muy fuerte, pero sí creo que no la van a dejar perder y creo que sí la van a ganar. Va a haber, inclusive yo creo que están en juego las alcaldías también. Sí, también. Entonces supongo que Morena va a ganar la mayoría de las alcaldías en esta ocasión, ¿no? Jalisco habría que ver, ¿no? Habría que ver Ese va a qué ser tanto, interesante, qué ¿no? tanto fuerza tiene todavía ahí Alfaro, o si efectivamente ha perdido cierta capacidad de manejo, pero Jalisco sí. Veracruz yo creo que sí lo gana tranquilamente Morena aún, y bueno, Chiapas y Tabasco
Yo invitaría a la oposición que ni siquiera, Lo bueno, intenten. tienen que competir porque si no pierden presupuesto, pero están cantadas, ¿no? Entonces yo veo por ahí. Las luchas fuertes van a estar en las alcaldías a lo largo del país y en el poder legislativo, ¿no? Claro. Las diputaciones. Y también en las localidades, supongo. Pero las gubernaturas, yo difícilmente creo que haya Que haya un sorpresas, cambio. ¿no? Sí, no creo. Pero bueno, él es experto, yo no estoy, yo hablo así nada más a bote pronto. No, pues es un escenario razonable el que planteas. Un factor que hay que considerar también, se decía de Carlos Salinas que fuera del PRI tenía adversarios, dentro del PRI tenía enemigos. Y se puede generalizar a todos los políticos y a todos los partidos. Muchas veces el peor enemigo de un político está dentro de su mismo partido. Y ahora que se vaya diluyendo el liderazgo de López Obrador, es probable que estas rivalidades internas en Morena afloren y tengan costos político-electorales. Por ejemplo. Pues no sé, boicot a Claudia Sheinbaum, algún perdedor que quedó descontento, que sí hay operación cicatriz, pero siguen con mala cara, que considere que no fue justa la elección o que no le dieron lo que le deberían de dar y que trate de boicotear ciertos sectores, ciertas redes de apoyo que tiene. Y digo Claudia Sheinbaum, pero puede ser también. Es como por poner La un unidad ejemplo. de PRI, PAN, PRD no la veo muy sólida, ¿no? No la veo así. Es porque ya no les quedó de otra, ¿no? Es lo que entiendo. Yendo solos, ¿tendrán oportunidad? Yo creo que no. Yo creo que no les quedó de otra y algunos de ellos parece que son capaces de cualquier cosa. Por ejemplo, no nos asustes. Pues jugar Chueco. contra sus propios candidatos, Ok. podría ser, ¿no? Que no es algo nuevo en política, es algo que se ve mucho, pero es una posibilidad. Hay que ver qué tanto se mantiene la unidad de los partidos, de los frentes, de las candidaturas. Es algo que hay que Yo creo que en considerar. la medida en que Xochitl sea fuerte, la unidad se va a mantener en los partidos, ¿no? Es decir, en la medida que Xochitl crezca, estos van a mantener el pacto un buen rato. Después no sé, ¿no? Ya después cada quien va a jalar por su lado, como siempre, pero ahorita me parece que es muy conveniente para ellos la unidad, terriblemente conveniente, porque en unidad pueden ganar mayor número de posiciones, depende cómo se las divida, ¿no? Entonces esto habrá que ver. Depende cómo se las dividen, de eso va a depender mucho. El reparto de candidaturas, si deja satisfechos a todos, entonces sí, la unidad es muy probable. Si hay heridas ahí que no se cierran, Que creo que podría ser más el panorama. No sé tú qué opinas. pues ahí se va a ver la habilidad política de ellos, ¿no? De cada uno de ellos, que tan capaces son de presentar sus intereses, pero de ceder ante los intereses de los demás. Si son buenos políticos, deben tener esa capacidad. A mí me tocan tantas candidaturas por estas razones, a ti te tocan estas otras, yo cedo en esto para que tú cedas en esto otro. Ahí se va a ver el profesionalismo de los políticos, ¿no? Pero que de eso se trata. me parece que ya hay dos ejercicios en este sentido. Primero, el PRD que se apartó momentáneamente y luego se volvió a sumar y no progresaron las protestas, ¿no? Y están unidos. La segunda, la bajada de Krill y de Beatriz se hizo en términos bastante pacíficos Total. y tranquilos por la fuerza de Xochitl. Yo insisto, si Xochitl es fuerte, la unidad es fuerte. Si empieza a perder terreno, ¿Cómo podría perder terreno Xochitl? que no hiciera una buena campaña, Ok. que no supiera capitalizar lo que ha hecho y que no creciera en la medida en que parecería que va a crecer. Entonces aquí depende de su campaña. Yo creo que está muy bien asesorada hasta el momento. Espero que siga siendo bien asesorada. Por ejemplo, a mí ya no me gusta este rollo del ping-pong. Me parece que Ya ya es se demasiado. prolongó mucho, Ajá. pero no es lo que a mí me parezca, Claro. sino qué conviene y qué resultados se esté dando. Pero además es un momento en el que todavía puede seguir jugando ping-pong. Ya cuando empiecen las campañas, yo le bajaría un poco a las malas palabras, yo me metería más a fondo, porque además
en diferentes rumbos ha dado muestras de que sí tiene propuestas, ¿no? Pero además ha hecho ver que si ella no sabe el tema, se va a rodear de gente capaz, que esto es pero esto es un mensaje que nos llega a las clases medias, no sea a las demás, ¿no? Entonces ahí depende de cómo maneje su campaña. Yo espero que por bien de la democracia y de México, que la maneje bien. Víctor. Sí, estoy de acuerdo, creo que depende mucho de la campaña. No mencionaste a De la Madrid, que también se retiró Se bajó, con, sí, sí, sí. con mucha madurez. Sí, claro. Aparentemente se retiraron con mucha madurez los tres. Con Beatriz fue un poco más ruda la cosa, pero bueno, si yo fuera candidato a la presidencia, me gustaría tener a Beatriz Paredes a mi lado. Lo que como mencionaban la asesora. vez pasada, ¿no? Yo Por lo proponía a la estadista que es. Secretaría de la Defensa, le decía yo a Alejandro, perdón. Decía, si yo fuera presidente, yo le diría a Beatriz, te quiero en la Secretaría de la Defensa, sentarme a negociar con los militares que acepten una civil, además con la propuesta de desmilitarizar el país. Eso sería, grandioso. Imposible, por supuesto, ¿no? Pero sería genial. Sería Sí, genial. es una muy buena idea. De Beatriz Paredes se puede decir, dicen que el buen político, sobre todo en ciertos cargos, no debe verse, sino sentirse. Yo creo que Beatriz, en varias épocas de su vida, pero cuando fue presidenta del PRI, Roberto Madrazo dejó un partido hecho pedacitos. Y ella fue... Y llegó Beatriz y sin decir aquí estoy resolviendo todo, resolvió todo. Calladita, sin relumbrones, sin nada. Es una política sin protagonismos, que más que verse se siente. Y se siente cuando ya terminó. Yo alguna vez en una reunión muy amplia, ella llegó después, ya estábamos ahí varios exponentes, había un público amplio, y tuve una sensación muy extraña. Cambió la reunión cuando llegó ella a como era antes de que llegara ella. Una persona que su sola presencia puede cambiar las cosas, por su aplomo, no por su protagonismo, sino llega calladita, dice 2 o 3 cosas bien dichas, y eso ya cambia la situación. Pues ojalá siga presente Beatriz Paredes. Ojalá. Yo decía en algún lado, no sé si aquí lo dije, de todos los aspirantes que había en su momento, de todos, incluyendo los oficialistas, ella era la única que tenía aquí justo acá perfil de visionario, de estadista, ¿no? Ella es estadista, y esa es la característica de un estadista, no notarse, pero cambiar pero hacer las los cosas. cambios. Claro. Y pues ya estaremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo cómo va avanzando. En conclusiones, ¿les parece empezamos por el tema federal? ¿Cuáles son sus conclusiones? Y ya después nos pasamos a Puebla, que si bien todavía no tenemos mucha carnita, ¿no? De dónde cortar aquí en la entidad. Sí han levantado algunos funcionarios la mano, pero todavía no está tan marcado como a nivel federal. ¿Cuál sería tu conclusión? El proceso electoral, hablamos de Morena, hablamos de Movimiento Ciudadano, hablamos de los partidos, del Congreso. ¿Cómo va a estar? Vamos a tener un proceso electoral federal muy interesante, interesantísimo. Hay que seguirlo, hay que informarse, hay que decidir nuestro voto a partir de esa información. Hay que ver los candidatos qué tanto cambian, qué tanto siguen siendo los mismos. Creo yo que vamos a tener un buen año en ese sentido, en el proceso electoral federal. Hay 2 mujeres que son 2 candidatas muy fuertes. Las 2 tienen cierta incógnita en cómo van a ser, si llegan a ser presidentas, pero creo que son candidatas fuertes de muy buen perfil. Comento algo sobre sobre la situación estatal. Me parece percibir temor de ciertos precandidatos a ser candidatos a gobernador. Creo que en algunos políticos el poder les genera una adicción casi enfermiza, pero en otros casos veo temor, como que los que debieran lanzarse para ser candidatos a gobernador tienen miedo del paquetote. Okay. Es una impresión que tengo. No digo nombres, pero pues un observador atento los podrá identificar o las podrá identificar. Sí, yo también creo que vamos a vivir un año especial. Yo siempre he dicho que va a ser el año que vivimos en peligro, para recordar la famosa película esta de los 70s, 80s. Va a ser un año muy complicado, va a ser un proceso muy complicado, entre otras razones porque como nunca no se va a respetar la ley electoral. El INE va a quedar muy golpeado por el proceso,
y puede ocurrir cualquier cosa, desde un triunfo tranquilo de Morena hasta situaciones de violencia, no lo sé, y sorpresa, puede ocurrir que gane Xóchitl y que se respete el resultado. Todo es perfectamente posible. Pero yo creo que va a ser muy complicado, va a haber una presencia de la violencia, espero que no, pero va a haber más de lo que podamos creer. El 21 hubo presencia del crimen organizado en las elecciones, lo va a haber en la 24, lo va a haber en el 24, por supuesto. Y hay un tema que esto merecería un programa aparte, el hecho de que es muy probable que México tenga ya una presidenta. Y esto es un tema que requeriríamos hablar, porque mi planteamiento es que no va a llegar al poder una mujer en México por los avances en la cultura, superando la cultura patriarcal, sino porque el presidente puso a las dos mujeres a competir. Son decisión del presidente estas dos mujeres. Y bueno, vamos a tener presidenta y vamos a ver qué pasa un país tan machista como el nuestro, gobernado por una mujer. Esto es una cuestión importante. Si fue contigo que dije, ¿estamos listos para una mujer presidenta? Creo que fue en un programa contigo, no sé. Pero realmente, justo por lo que mencionas, por el tema del machismo que prevalece, ¿no? Todavía en esa cultura. Sí, la pregunta, yo tengo problemas con esta pregunta de si estamos listos. La pregunta por detrás que no se quiere decir es, ¿son capaces las mujeres de gobernar? Por supuesto que son capaces de gobernar y de ocupar cualquier puesto. El asunto va más allá de esto, es decir, el problema es, como estoy diciendo ahorita, es que llegan las mujeres no porque hemos superado la cultura machista, sino porque el presidente decidió que esa iba a ser un candidato y por error puso a la otra. Entonces vamos a tener una mujer. Y es un país que yo espero tenga que procesar esto, ¿no? Y que además las cosas no se empiecen a evaluar en términos de misoginia, porque cuando decimos están preparadas las mujeres para gobernar, ¿y quién ha dicho que los hombres estamos preparados para gobernar? Veamos el país, ¿no? Veamos el país, ¿no? Por favor. ¿Y en Puebla? ¿De conclusión? En Puebla yo estoy de acuerdo yo creo que si los comentaristas que están muy cercanos a los partidos y a donde se toman decisiones, parecería sí que va a ser Olivia Salomón la candidata por la cuota de género y porque es la candidata de Claudia, ¿no? Esto no sé qué problemas podría traer porque Armenta es quien está muy alto en las encuestas y ella creo que no aparece mucho, ¿no? No sé si esto va a complejizar a la hora de la votación, pero parecería que por ahí habrá que ver. Y bueno, yo no sé a quién no se atreve a nombrar Víctor, pero el hecho de que lo nombre parece que el ambiente está pesado. Totalmente. Víctor, ¿algo más? No, pues sería todo de mi parte. Te lanzó la bolita, lo vimos. Pues también va a haber elecciones muy interesantes aquí en Puebla, hay que seguirlas, hay que estar atentos como ciudadanos. Si el problema de Salomón, de la licenciada Salomón, es que es poco conocida en el Estado, es muy poco conocida, entonces tiene este hándicap y va a tener que negociar con los políticos de su partido, los políticos morenistas, los políticos fuertes. Ahí yo creo que va a estar la clave, qué les puede ofrecer, cómo puede jalar su apoyo. Yo creo que eso va a ser clave, ¿no? Para que puedan. Ahora, si hacen una encuesta, yo creo que Olivia no va a salir muy bien en la encuesta. Por lo mismo, Por ¿no? lo mismo. Entonces, si hacen una encuesta y la respetan, pues hay precandidatos mucho más conocidos que ella. Ahí Morena va a tener un problema con ese método de selección. Oigan, pero estamos hablando de Morena y la oposición. La Tú decías oposición... que esto iba a ser competitivo, yo creo que no, pero bueno. Pues sí, yo creo que sí hay capital político, tanto en el PAN como en el PRI. El PRD siempre ha sido un partido pequeño aquí en Puebla, pero ¿cuántos expresidentes municipales del PRI y del PAN hay? Hay varios. ¿Cuántos exsenadores, exdiputados federales, políticos con trayectoria, con experiencia, con capacidad? Hay muchos, creo yo, que no los veamos ahora o que estén ahí, pues no sé si medio ocultos o si prefieren entrarle a otra cosa, no sé.
pero de que hay capital político en esos dos partidos en el estado de Puebla, lo hay, pero no los estamos viendo. ¿Por qué? Pues es la pregunta. Les agradezco a los dos. ¿Algo más que ibas a mencionar? No, estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, Lalo Rivera se veía con mucha fuerza al principio del sexenio, ha venido perdiendo fuerza, y como tú dices, a lo mejor opta por una senaduría, probablemente, le podría convenir, ¿no? Para jugar hacia los... Para hacia ser el un poco futuro. más conocido, por Y ejemplo. para jugar a los próximos 6 años, que es donde yo creo que las cosas van a cambiar en términos de mayor posibilidades para la oposición, ¿no? Una vez que desaparezca por completo López Obrador, el Morena no va a ser lo mismo que es hoy, ¿no? Creo. Entonces Lalo Rivera podría tener más posibilidades dentro de 6 años. Les Y está agradezco. joven. Sí, eso sí. Les agradezco muchísimo a los dos, Víctor, Jorge Alberto, y también a ustedes allá en casa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden recuperar toda esta entrevista, todo este programa en YouTube y también en Facebook. Nosotros nos vemos a las 8 de la noche. Gracias.